Ejercicios, gracias. Levi, sí, en esta oportunidad vamos a trabajar el tema de analogías y estas están vinculadas a una relación de semejanza. Cuando hablamos de analogías, hablamos de todo aquello que pueda asemejar. Son conceptos similares, semejantes, en cuanto a las funciones, en cuanto a las características. Vamos a diferenciar las analogías. Quiero que empecemos observando acá un objeto. Tengo aquí en mi mano un mouse, ¿sí? Y justamente lo llamamos así por analogía, ¿no? La mayoría de inventos que nosotros tenemos es ciudad misma, o de repente hablamos de una lavadora, un helicóptero. Todo lo que el hombre ha podido crear o la invención humana está basada en un razonamiento analógico. ¿Qué es el razonamiento analógico? Bueno, es aquel que nos permite establecer también conclusiones a partir de dos pares, ¿no? El hombre observa la naturaleza y determina que hay semejanzas en cuanto a nuestro organismo, nuestra constitución. La tabla periódica se organiza mediante analogías. Es decir, para hablar de analogías, tenemos que hablar de todo lo que nos rodea en realidad, ¿sí? Vamos a observar a continuación la presentación. Vamos a ir a observar la presentación. Voy a compartir la pantalla para poder explicarlas, ¿ya? Bien. ¿Me confirman en cuanto se visualice, por favor? Ya, ahí está. Ya se ve, ¿no? Ahí está, muy bien, gracias. Bien, entonces observemos, ¿no? Esta es una analogía, por ejemplo. Esta es una analogía. Estamos observando ahí que eh, cuando hablamos de las plantas y hablamos de los hombres, hay una semejanza entre las plantas y los hombres porque cuando nosotros hablamos de las plantas y los hombres hablamos de seres vivos en primer lugar, porque hablamos de un sistema circulatorio tanto para las plantas como para los hombres, y hablamos de fluidos que circulan por este sistema, ¿no? Entonces, ese flujo de nutrientes para nosotros es llamado sangre, y para ellas, para las plantas, es denominada savia. Entonces, hay una relación estrecha entre lo que sería una planta y un ser humano, y lo que sería, pues, el sistema de nutrición y circulatorio, ¿no? De tanto de las plantas como de los seres humanos. Entonces, ¿cómo leemos las analogías? Pues bueno, vamos a leerlas de la siguiente manera, ¿no? La savia es a la planta como la sangre es al hombre. Entonces, así como la savia circula por la planta llevando nutrientes y sustancias de desecho, la sangre también circula por el torrente, ¿no?, sanguíneo del hombre llevando sustancias de desecho y también sustancias nutritivas. Eso quiere decir que entre las plantas y los hombres hay una relación analógica. Vamos a continuación a entender un poco mejor las analogías. Voy a activar mi marcador, ya creo me va a permitir activar el marcador. A ver, y ahí está mi marcador. Y vamos a explicarlo con una pizarrita, rapidita. Bien. Bien, decíamos que las analogías establecen semejanzas, ¿ya? Establecen semejanzas. Semejanzas conceptuales, conceptos. Ahora, estas semejanzas conceptuales tienen que ver necesariamente con el concepto, con la imagen, ¿no? Una imagen. Es decir, lo que vamos a tomar en cuenta cuando relacionamos analogías tiene que ver con el significado. Ahora, para nosotros en un sentido formal, las analogías serán las semejanzas de relación entre dos pares de palabras.
¿ya? Entre dos pares de palabras. Entonces, si por ejemplo tenemos la siguiente relación, ¿no? Vamos a plantear una relación aquí. Vamos a plantear un ejemplo. A ver, si tengo el concepto, por ejemplo, Pachamanca, que está asociado al concepto sierra, por ejemplo, podría generar una relación semejante, ¿no? La Pachamanca es a la sierra como, por ejemplo, el Juane, que es a la selva, ¿no? Ahora, alguien podrá decir de repente que nosotros no tenemos selva. Ahora vamos a explicar el primer principio analógico, ¿no? El primer principio analógico tiene que ver justamente con que tenemos que aceptar todo lo que se nos presente en los pares básicos. Entonces vamos a ir tomando apuntes, por favor. Las analogías son semejanzas conceptuales. Las analogías en un sentido formal son semejanzas de relación entre dos pares de palabras. Ahí tenemos el ejemplo. Entonces, si la Pachamanca es a la sierra, pues el Juane es a la selva. Y podríamos tener un tercer par, ¿no? Del ceviche, podríamos considerarlo de la costa, ¿no? Ahora, ¿por qué esta es una analogía? Porque tenemos que aceptar que tiene que ser así necesariamente. El primer principio, vamos a hablar de los principios analógicos que debemos considerar. El primer principio, vamos a anotar acá los principios. Los principios analógicos son tres. El primer principio es el principio de la necesidad lógica. ¿A qué me refiero cuando digo que necesariamente tendremos que aceptar que el Juane es un plato de la selva? Alguien podría decir, no tenemos selva, tenemos Amazonía, pero si nos presentan el concepto selva, pues tenemos que aceptarlo, ¿no? La necesidad lógica nos indica a que toda propiedad o toda característica tiene que ser generalizada, ¿no? Toda característica se debe generalizar. Quiere decir que no debemos atender a las excepciones cuando trabajamos analogías. Un ejemplo básico de esto. A ver, si tengo, por ejemplo, la relación entre vaso y plástico, ¿no? Es obvio que no todos los vasos son de plástico, pero este primer principio, el principio de la necesidad lógica, me obliga a pensar en que esta característica tendría que ser la característica aceptada. Necesariamente el vaso tendrá que ser de plástico. No podemos nosotros pensar en un vaso de otro material. Este es el primer principio que debemos considerar, el principio de la necesidad lógica. Otro caso frecuente, a ver, si tengo el concepto, por ejemplo, el concepto juez, ¿no? A ver, el concepto juez. Y lo vamos a asociar al concepto de probidad, por ejemplo, ¿no? Que significa honradez. Entonces, es obvio que no todo juez es probo, no todo juez es probo, pero si tenemos este par base, pues tenemos que aceptar que necesariamente todos los jueces son honestos, todos los jueces son probos. Voy a cerrar con un ejemplo básico. A ver, si tengo acá, por ejemplo, payaso, vamos a anotar aquí un concepto como el concepto payaso. ¿Por qué digo conceptos? Porque quiero que ustedes se relacionen con el significado, ¿ya? No digo palabra, digo concepto, porque las analogías vinculan conceptos. Entonces, si yo digo payaso divertido, es obvio que no todos los payasos son divertidos, pero tenemos que aceptar que para nuestra relación tiene que ser necesariamente así. Entonces, el primer principio de las analogías es este, ¿no? El principio de la necesidad lógica. Si me dicen mesa madera, pues tengo que aceptar que las mesas está hecha de madera. No puedo pensar en las excepciones. A eso me refiero. Y esto nos lleva a una conclusión. Cuando trabajamos analogías, nada se supone, todo es. Me gustaría que lo anoten, por favor. En analogías, nada se supone porque todo es, ¿ya? Nada se supone. El segundo principio que vamos a estudiar es denominado el principio de el significado condicionado.
¿Qué es el principio del significado condicionado? Este se aplica a palabras polisémicas y a palabras homónimas. En el caso de encontrar palabras polisémicas, o sea que tienen más de una acepción, más de un significado, o palabras homónimas, es decir, palabras que coinciden en cuanto al significante, en cuanto al sonido o a la escritura, vamos a considerar la palabra que acompaña a dicho término, ¿no? Entonces, si por ejemplo, vamos a presentar un ejemplo de estos casos. Si por ejemplo, tenemos en un par base, tenemos el ejemplo de, eh, a ver, pensemos en la palabra cabeza, ¿no? Es obvio que la palabra cabeza es una palabra polisémica, pero ¿qué pasa si yo asocio la palabra cabeza con la palabra liderazgo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué imagen tienen ustedes de la cabeza si está asociada al concepto de liderazgo? ¿A qué cabeza creen que me está refiriendo? ¿Por qué el concepto cabeza se asocia al concepto liderazgo? ¿De qué liderazgo estamos hablando? ¿De qué cabeza estamos hablando? ¿No? ¿A qué me refiero? Ojo, el concepto cabeza también puede estar vinculado al concepto sombrero, ¿ah? Pero ¿a qué puedo referirme en el primer caso? El concepto cabeza también puede estar referido o asociado. Claro, tenemos que asumir que el significado que adopta el concepto de cabeza en el primer caso hace referencia a la máxima autoridad, al que dirige, al que lidera, ¿no? Al líder en sí. Claro, entonces la cabeza del grupo se caracteriza por su liderazgo. Mientras que en el segundo caso, la palabra cabeza, al estar relacionada, vinculada a sombrero, ¿a qué se podría referir? La palabra cabeza, ¿a qué se podría referir? Pensemos, pensemos. A la parte del cuerpo, ¿no? Claro. Y si tengo la palabra cabeza asociada a juicio, pues podrían ser sinónimos, ¿no? Dice, oye, mantén la cabeza, ¿no? No vayas a perder la cabeza, no vayas a perder el juicio, ¿no? Eso quiere decir que el significado de la palabra cabeza está condicionado a su par. Estos dos principios, junto con el principio del orden, que en algunos casos, en algunas ocasiones se tiene que considerar, van a ser gravitantes, van a ser necesarios para poder resolver analogías. No es lo mismo hablar de Pachamanca Sierra que de Sierra Pachamanca. Aquí vamos a mencionar el principio, el tercer principio, que sería el principio del orden. ¿Ya? Vamos a anotarlo por acá. El tercer principio, vamos a ponerlo con negrito. El tercer principio de las analogías es el principio del orden. Interesa mucho el orden, ¿no? No es lo mismo tener una analogía, por ejemplo, de causa a efecto, ¿no? Que de efecto a causa, que de efecto a causa, ¿no? Hay que estar muy atentos a esto, ¿ya? Entonces, muchachos, ahí tenemos los tres principios. Está el principio de la necesidad lógica, nada se supone, todo tiene que ser. Está el principio del significado condicionado, las palabras polisémicas u homónimas adoptan el significado, la imagen de acuerdo al par. Y está también el tercer principio, el principio del orden. Siempre hay que considerar el orden, ¿ya? Hay que tomar en cuenta esto para poder resolver adecuadamente las analogías. Bien, a ver si me entendiste. Vamos a aplicar estos tres principios con la resolución guiada de un ejercicio. A ver, vamos a borrar la pizarra. Me confirma si ya copiaste o tomaste apuntes, por lo menos de los dos principios, ¿no? El principio de la necesidad lógica, no te olvides, nada se supone, todo es, ¿sí? Si me dicen padre responsable, tengo que asumir que el padre es responsable. Sí, todos los padres no son responsables, eso es obvio, pero tenemos que aceptar, ¿no? La característica general. Si me dicen vaso plástico, pues tengo que aceptar y asumir que el vaso tiene que ser necesariamente de esa materia, ¿no? Y en el significado condicionado, si me dan la palabra cabeza y me ponen, pues, pensemos, junto a ajos, por ejemplo, pensamos que la cabeza de ajos
es el conjunto de los dientes de ajo, ¿no? Si me dicen cabeza clavo, voy a pensar en una parte del clavo. Si me dicen cabeza liderazgo, voy a pensar en la persona que dirige. Si me dicen cabeza y sombrero, voy a pensar en la parte del cuerpo. De eso se trata. El significado está condicionado. Bien, ahora que conocemos de las analogías, vamos a resolver alguna aplicando el método del RON. Vamos a aplicar el método del RON, que es el método de las analogías. Vamos a anotar acá. El método de resolución, ¿ya? Método del RON. ¿A qué se refiere con el método del RON? Bueno, vamos a evaluar primero la R de relación. Segundo, vamos a evaluar la O del orden. ¿Sí? Y tercero, la N de la naturaleza. ¿A qué me refiero con la relación? Pues bueno, voy a referir al tipo analógico. Aquí puedo establecer una relación de tipo analógico, ¿no? Como la que hemos visto, de causa-efecto, de efecto a causa, individual a colectivo, agente-función, objeto-característica, es decir, los tipos analógicos tradicionales que ya conocemos. Pero en la actualidad, para resolver analogías, yo recomiendo crear una oración. Entonces, esto es más efectivo que aplicar los métodos analógicos, ¿ya? Los tipos analógicos. Creamos una oración y con esas palabras, ese verbo, ese predicado, vamos a someter a análisis a nuestras pares. Bien, el orden, cuando hablamos del orden tenemos que considerar siempre cuál es el orden establecido y la naturaleza nos invita a formularnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo resolvemos analogías con la pregunta, ¿no? ¿Qué es? Esto es indispensable para resolver analogías. El método del RON se resume en eso, muchachos, ¿ya? Primero evalúas la relación, luego el orden y tercero la naturaleza. Bien, ahora que ya tenemos acá una estructura, ¿sí? El método del RON. Vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo nuevamente. Relación, orden, naturaleza. Lo podemos anotar, ¿ya? Vamos a ponerlo nuevamente. El método del RON, la relación, el orden y la naturaleza, ¿ya? Bien, aplicamos esto para el siguiente ejemplo. A ver, vamos a poner acá nuestro ejemplo. Bien, pensemos en la que habíamos planteado al inicio, ¿no? Payaso es a circo, por ejemplo, ¿no? 4 puntitos, así como. Entonces vamos con las alternativas. Dice, el payaso es al circo como el policía es a la comisaría. Bueno, pensemos en el profesor y la escuela. Vamos a ponerlo con minúscula. Profesor es a escuela. Bien, pensemos en actor. Escenario. Tengo futbolista, estadio. Y la última, pues me lleva a bombero, incendio. Bien, evaluemos. A este primer par lo vamos a llamar par base, ¿ya? No te olvides de eso, vamos a anotarlo. Este par es nuestro par base. Lo ponemos entre comillas, ¿ya?
Este es el par base. Y estas son las opciones, ¿no? Las alternativas. Utilicemos el método del ROM para resolver esta analogía, ¿no? Vamos con la R, la relación. El payaso es al circo, así como... ¿Cuál sería tu respuesta? A ver, vamos a evaluar, ¿no? El payaso lo encontramos en el circo, dice, ¿no? El payaso trabaja en el circo, ¿no? El policía en la comisaría, bueno, le ponemos un check, ¿sí, no? El profesor en la escuela, el actor en el escenario, el futbolista en el estadio y el bombero en el incendio. Ahora mira, puede que ya hayas identificado el tipo analógico, ¿no? El tipo analógico me lleva a pensar en que el payaso es un sujeto. Vamos a anotarlo acá. El payaso es un sujeto y el circo es el lugar, ¿no? Ahora, si creamos una oración, podríamos decir que el payaso trabaja en el circo. Ahora, la pregunta es, bajo ese punto de vista, ¿cuál quedaría descartada? ¿El payaso trabaja en el circo así como el policía trabaja en la comisaría? Verdadero, ¿no? El profesor trabaja en la escuela, el actor trabaja en el escenario, el futbolista trabaja en el estadio, el bombero trabaja en el incendio. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ahí tenemos la primera alternativa descartada, ¿no? Entonces vamos a ir descartándola. Para empezar, el bombero no trabaja en el incendio, ¿ya? Apaga un incendio, sí. Y otro detalle cuando ya evaluamos la naturaleza, ¿no? ¿Qué es un payaso y qué es un circo, ¿no? Bien, evaluando la naturaleza ahora, porque me parece que en el orden todos cumplen, ¿no? De sujeto al lugar, ¿cuál sería tu mejor respuesta? ¿Cuál sería tu opción de respuesta? Evalúa y anota ahí, por favor. ¿Cuál sería tu mejor respuesta? Vamos, Eva, vamos, Geraldini. La C, dice. Ya, la B, dicen otros. Ajá. La C, dicen. Todos se inclinan por la C. Ujú. La mayoría marca la C, otros la B. Ya. ¿Por qué no podría ser el policía en la comisaría? ¿Mm? ¿Qué es un payaso? A ver, pensemos. ¿Qué es un payaso? Respondemos, ¿no? La pregunta. ¿Qué es un payaso? Miren, tenemos que aprender bien la teoría, ¿no? Si no aprendemos bien la teoría, vamos a marcar cualquier cosa. ¿Quieren que les diga algo? La alternativa C no podría ser la respuesta. ¿Ya? No podría ser la respuesta. Y no porque, y no por el actor, sino por el escenario, ¿no? Ten cuidado. ¿Qué es un payaso? Bueno, ser payaso es un oficio, ¿no? ¿Y qué es un circo? Pues es un recinto, es un lugar para espectar, ¿no? Espectáculos, ¿no? Una carpa. ¿Qué imagen tenemos, no? Una carpa. ¿Qué más? ¿Qué otra imagen tenemos, no? Espectáculo. ¿Qué más decimos? Bueno, hay un espectáculo. Ahora pensemos en la imagen, ¿no? ¿Te diste cuenta? La alternativa correcta sería ¿cuál? David dice la D. Sí, David, esa sería la mejor respuesta. Ahora, ¿por qué quedaría descartada la de actor escenario? Porque el escenario no es ni recinto, ni una carpa, ni un espectáculo, ni un lugar con graderías, no es amplio. El escenario es simplemente una parte del teatro, ¿no? Si diríamos actor teatro, tal vez, ¿no? Pero estamos considerando que el escenario es una parte. Ahora, ¿por qué descartamos la comisaría? Bueno, descartamos la comisaría porque no es un recinto, no hay una carpa, no vas a expectar nada en la comisaría. Y además, acá hablamos de un oficio, por lo tanto el policía no ejerce un oficio, ¿no? Oficio, bueno, un poquito discutible esto. El profesor en la escuela, ¿no? Bueno, el profesor, no pagamos nuestra entrada para observar a un profesor trabajar en la escuela, ¿no?
no es un recinto para espectar. Sin embargo, ahora que ya razonaste de manera adecuada, tú dices, así como un payaso trabaja en el circo, pues el futbolista trabaja en el estadio. Y si lo quisiéramos graficar, pues sería una analogía muy buena, ¿no? Porque tenemos ahí un recinto, vamos a graficarlo acá, tenemos un recinto y dentro de ese recinto pues tenemos un lugar para espectar, ¿no? En este caso, ahí está la gradería, ¿no? Las gradas, los espectadores, alrededor, las tribunas, observando, ¿no? El desempeño del payaso y observando el desempeño de los futbolistas. Entonces, tanto el payaso como el futbolista actúan, en cierto sentido, actúan, trabajan para un público. Tenemos que aceptar que el futbolista trabaja en el estadio. No podemos pensar por la necesidad lógica, no podemos pensar que hay futbolistas que trabajan en otro lugar, ¿no? Profe, acá dice estadio, no todos los futbolistas. Error. Si te dicen el futbolista en el estadio, pues tienes que aceptar que todos los futbolistas trabajan en el estadio y que todos los payasos trabajan en el circo. Es así como tienes que relacionar los conceptos. Ahora que ya entendiste, creo que recién podemos pasar a ver los ejercicios. No te olvides, ¿ah? El método del RON es importante. Lo principal es identificar la relación. Consideramos el orden y tercero, la naturaleza. La pregunta clave para resolver las analogías es esta, muchachos. ¿Qué es? ¿Qué es un payaso? Bueno, es un oficio. ¿Y qué es el circo? O es un recinto con carpa para espectar, ¿no? Donde hay un espectáculo. Por lo tanto, ahí está la mejor analogía. Eso no quiere decir que el resto no sean analogías. Quiero explicarte algo. Todas las alternativas pueden ser analogías, pero nosotros estamos escogiendo el mejor par. Nosotros estamos escogiendo la mejor relación conceptual por la imagen que tenemos. Ahora entiendes, ahí tenemos la imagen. Estamos escogiendo el mejor significado. Hay una relación entre el payaso y el circo y el futbolista y el estadio. Muy bien, de eso se trata nuestra clase el día de hoy. Tenemos que trabajar nuestras analogías en función de esos principios. Bien, vamos a presentar. A ver, un instante. A ver, un instante, un instante. Voy a abrir el documento. Vamos revisando las primeras, por favor. Vamos revisando las primeras. Estoy abriendo el documento. Un minuto. Ya, ahora sí. Bien. Algo que también quería decirles antes de pasar a ver los ejercicios es que no solamente puede darse la relación de manera horizontal. O sea, la relación no siempre es horizontal. Hay analogías que en algunos casos no se vinculan de manera horizontal. O sea, el par base no guarda una relación. A estas analogías las conocemos como analogías verticales.
Entonces quería mostrarles aquí un ejemplo de analogías verticales. ¿Ya? Bien, por ejemplo, en las analogías tradicionales observamos que hay un par, ¿no? Dice, por ejemplo acá, la hemeroteca se vincula a la revista, ¿no? ¿Qué es una hemeroteca? Pues es una galería de revistas. Ahora, ¿qué es una pinacoteca? Pues es una galería o un museo de pinturas. La relación en este caso es una relación horizontal, ¿no? De hemeroteca revista y de pinacoteca cuadro. De hemeroteca revista y de pinacoteca cuadro. Aquí la relación es una relación horizontal. Pero, ¿qué sucede cuando no existe una relación horizontal? Liebre y tortuga, por ejemplo, no se vinculan. Estrechamente no, al menos. Pero si miramos hacia abajo, liebre y el concepto rauda se vinculan, ¿no? La liebre es rauda y la tortuga es lenta o parsimoniosa. Eso quiere decir que la analogía aquí se dio de manera vertical. Así como la liebre es rauda, hablamos de velocidad, de desplazamiento, pues la tortuga es parsimoniosa en el desplazamiento. Ojo, estamos hablando de un par referencial. Aquí la liebre es rauda, sería nuestro par referencial, y la tortuga es parsimoniosa, pues sería nuestro par análogo. Pero la relación ya no es una relación horizontal, es una relación vertical. Cuando no podemos establecer o no podamos establecer una relación horizontal, pues tenemos que mirar hacia abajo, ¿no? De manera vertical, para crear una analogía. Eso es lo que les quería comentar antes de pasar a ver los ejercicios, que ya los tengo acá. Por favor, hay que estar muy atentos a eso, ¿ya? Si la analogía es horizontal o si la analogía es vertical. Bien. A ver, empecemos. A ver, activamos el chat, por favor. Sí, ahí está. Empecemos. Dice zapato y sombrero. ¿Cómo vincular el zapato y el sombrero? A ver, te pediría que si vas a trabajar con números, por favor, lo hagas con el orden debido, ¿ya? A ver, zapato es a sombrero, así como. Dice, pero ¿cómo vinculamos el zapato y el sombrero, no? Bueno, el zapato, ¿qué es un zapato? Un zapato es una prenda de vestir, ¿no? Bueno, podría considerarse así, el sombrero también. Ahora, ¿qué relación se podría establecer entre zapato y sombrero, muchachos? Pensemos. ¿Qué relación podría establecerse entre el zapato y el sombrero? La E, la raíz y el tallo, dice. Abajo y arriba. Ya, muy bien. El zapato abajo, los zapatos te los colocas en los pies y el sombrero en la cabeza, en la parte alta. Ujú. Sí, sí, sí. Si fuera así, pensemos, ¿cuál sería tu mejor opción? Recuerda que tienes que reproducir que el zapato está abajo y el sombrero está arriba. Ya. Muy bien. Algunos están dando como clave la C. Sótano y azotea. Bueno, el sótano es parte de la casa, la azotea es parte de la casa, ¿no? Muy bien, vamos a ir marcando, por favor. Entonces aquí la analogía se da, se da sobre todo por la relación de ubicación, ¿no? Sí, nos vamos a quedar, no está muy claro, no está muy claro, pero nos quedamos con sótano y azotea, ¿ya? Ojo, el zapato y el sombrero pueden ser partes de qué? De una indumentaria, ¿no? Zapato y sombrero son partes de una indumentaria. El sótano y la azotea, pues vamos a considerarlos partes de la casa. Muy bien, vamos con la segunda. Dice, el acontecimiento ocurre en un tiempo determinado. Un acontecimiento ocurre en un tiempo determinado. Así como, ¿qué relación vincula el acontecimiento con el tiempo? Bueno, vamos a decir que el acontecimiento es un suceso que ocurre en un tiempo determinado. Así como Huaco Museo. Ya, pero ¿cuál sería la relación?
Ocurre. ¿El huaco ocurre en un museo? Pensemos, ¿ah? ¿Cómo sabemos que algo aconteció? Ya, puede ser valle y espacio. ¿Por qué, Sergio? ¿Qué tienen? ¿Cómo vinculamos el tiempo y el espacio? ¿Qué son? Los conceptos previos te ayudan ahí. El tiempo y el espacio, ¿qué son? ¿Te acuerdas? Tiempo, espacio, ¿qué son? Nada, ¿no? Utilizamos nuestro diccionario entonces. ¿Sí? Voy a abrir el diccionario. Ustedes también, por favor. El tiempo y el espacio. ¿Qué son? ¿Por qué? Se pueden medir, ¿no? Pregunto, ¿se pueden medir el tiempo y el espacio? Yo puedo medir un tiempo. Sí, ¿no? Con un cronómetro, con un reloj. Ah, está, por fin. Magnitudes. Claro, claro, claro. ¿La distancia también es una magnitud o no? ¿Cuál es la magnitud? Ahora que evaluemos la generalidad, ¿no? Se puede medir, ¿no? Claro. Ahora dice, si un acontecimiento se puede medir en el tiempo, ocurre en un tiempo, un valle se desarrolla en un determinado espacio, ¿no? El concepto de distancia no es un concepto muy preciso, ¿no? Bien, nos quedamos con la A. Ahora sí. La relación sería esta, ¿no? Un acontecimiento sucede en un determinado tiempo, así como un valle se desarrolla en un determinado espacio. Medir, muy bien, muy bien. Pero recuerda que tenemos que utilizar las mismas palabras. Las mismas palabras con las que trabajamos el par base tienen que servir para trabajar el par analógico. Por ejemplo, acá, herida, cicatriz. Algunos trabajan de la siguiente manera, ¿no? Ya están acostumbrados a los tipos analógicos y dicen lo siguiente. La herida es la causa. Por ejemplo, los que trabajan tipos analógicos trabajan así, mira. La herida es la causa y la cicatriz es el efecto. No está mal que trabajes así, pero pensemos, ¿no? La herida es la causa y la cicatriz es el efecto, ¿no? Ajá. Ahora pensemos. La D, la fractura rehabilitación. Ya, pero ahí estás fallando, no estás aplicando el método del RON. ¿Qué es una herida? ¿No? ¿Y qué es una cicatriz? ¿Cómo sabemos que aconteció una herida? Porque hay una cicatriz, ¿no? Es una huella, ¿no? Claro, ya te estás dando cuenta que ahí es una huella visible. Es una huella visible, ¿no? La cicatriz es una huella visible, así como la ceniza, por ejemplo, ¿no? Si nosotros observamos una cicatriz, inmediatamente pensamos en una herida. Si observamos ceniza, podemos deducir que hay fuego. Mira, no siempre las analogías se leen de izquierda a derecha. Yo puedo leer la analogía de derecha a izquierda. Mira, voy a utilizar la oración, ¿ya? Me voy a detener un ratito para que tú puedas entender esto. En una oración sería así. La cicatriz, la cicatriz es el signo o es el síntoma, ¿no? Es el indicio de una herida, ¿no? De la herida, ¿no? Entonces la cicatriz es el indicio de la herida, así como la ceniza es el indicio del fuego, ¿ves? Entonces tengo que mirar siempre hacia los dos lados, ¿no? Clave C. Muy bien, ya estás razonando, creo, ya estás razonando. Listo. La viga y el edificio. ¿Qué es una viga, muchachos? ¿Qué es una viga y cómo se vincula con el edificio? Si trabajas con los tipos analógicos, la viga no es una columna, cuidado, ¿ah? La columna es vertical. La viga es transversal, horizontal. Ah, ya, ten cuidado. El edificio es el todo, dicen algunos.
Y la viga, pues fácil, profe, la viga es la parte, ¿no? La relación es de parte a todo. A ver, veamos por los tipos analógicos. De parte a todo. ¿El ancla es parte del barco? Sí. ¿El marco es parte del retrato? Sí. ¿El hueso es parte del animal? Sí. ¿El lecho es parte del río? Sí. ¿El alfiler es parte del vestido? Tenemos que aceptarlo. Ahora, ¿qué función desempeña la viga? Pues es un soporte transversal. 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 4B dicen por ahí. El marco del retrato. Ya, pero el marco, pensemos en esto, el marco es el todo, ¿no? Mm, El marco es todo el borde, ¿no? Descartamos ancla barco. ¿Qué es un edificio? Es una construcción. A ver, te dejo ahí un minuto para que lo pienses. Transversal, muchachos, ¿ah? Soporte. Tenemos dos posibilidades, ¿no? Vamos a ir descartando. Ancla barco se va, porque el ancla no es el soporte del barco. Lecho o río se va, hablamos de una construcción. Alfiler vestido. ¿El alfiler es el soporte del vestido? Mm, no. Ahora, tengo un detalle muy importante, ¿no? El edificio es una construcción, es un objeto. El animal no es un objeto. Entonces, estamos trabajando por descarte, ¿no? La mejor opción o la que nos quedó tendría que ser necesariamente esta, ¿no? Y tendríamos que asumir que el marco es el soporte del retrato, así como la viga es el soporte del edificio, ¿ya? Pero no marcar por marcar. Recuerda eso, no marques por marcar, tienes que razonar. Tenemos que razonar. Vamos al previo, ustedes pueden, ¿ah? Vamos, el campo ahí era el del soporte. Bien, vamos con la 5, tregua y lucha. ¿Cómo vinculamos tregua y lucha? Puede ser que la tregua sea un momento de descanso a la lucha, ¿no? Un momento de cese al fuego, ¿no? Descanso, ¿no? Entonces es un periodo. ¿Cuál sería tu mejor opción? ¿Tregua y lucha podrían ser antónimos? Bueno, podrían ser antónimos también, si lo ves de esa manera, sí, el descanso. Yo lo vi más como un periodo, ¿no? Porque la tregua es un cese al fuego, es un periodo de cese a la lucha, ¿no? Mientras que el descanso es un momento de cese al trabajo, ¿no? Claro, por eso lo vi más, ¿no? La paz a la guerra. Es que lo que sucede con la paz es que es opuesta a la guerra. Por eso no lo pensé como antonimia, no lo pensé como antonimia, ¿ya? Muy bien, nos quedamos con la D, nos quedamos con la D. Marca, por favor. Bien. Piso y cera. 5B, ¿por qué? ¿La 5B? No, yo no he dicho B, ¿ah? A ver, anotemos, voy a ampliarlo. Parece que no se está viendo bien. 5, la 5 la D. D, Eva. 5D. Anotemos. 5D de dedo. Ahí está. Claro, por el descanso, ¿ya? El descanso es un periodo, vamos a asumir que el descanso es un periodo en el cual no se trabaja. No, es que por eso lo estoy explicando, pues, André. Porque es un periodo, ¿no? La paz no es un periodo de la guerra. O sea, ¿me entienden? Mira, mira. A ver, voy a explicarlo nuevamente. La tregua es un descanso a la lucha. La paz no es un descanso a la guerra, no. La paz es el estado opuesto a la guerra, son antónimos. A eso iba. El descanso tiene que asumirse acá por necesidad lógica, que es el descanso al trabajo, es el periodo de cese del trabajo. Y la tregua es el cese de la lucha, ¿entiendes? La tregua es no luchar, el descanso es no trabajar. Así lo vemos. Bien, piso cera. Tenemos que asumir que todo piso tiene que ser encerado, ¿no? La cera tiene que ir en el piso necesariamente. ¿Para qué? Muy bien, Eva. ¿Para qué se coloca la cera al piso? Ahí podríamos hablar de una función, ¿no?
Vamos, ¿cuál sería tu mejor respuesta? La C. El champú en el cabello. Ya. La E dice pared pintura, pero vamos a ver, ¿cuál sería la relación? Primero identifiquen la relación. Con esas mismas palabras tienen que identificar su par base. ¿Qué tiene que ver el piso y la acera? A ver, anoten su oración. ¿Cuál es la oración que ustedes han creado con el piso y la acera? El piso se tiene que encerar, así como brilloso. Ya, algo que le echan para que brille, ya. Pero están viendo el detalle, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué es el piso? Con eso ya sale. Claro, es una superficie. Ajá. Ahora, ¿cómo se tiene que aplicar la cera? Sobre el piso, ¿no? ¿No? Extenderla para que cubra todo el piso, ¿no? Entonces la pared también es una superficie y es parte de, y la pintura se tiene que extender, ¿no? Si el piso se encera, pues la pared se pinta. ¿Para qué? Repito, si el piso se encera, pues la pared se pinta. Oye, voy a encerar el piso. ¿Y tú qué vas a hacer? Ah, no, yo voy a pintar la pared. Entonces, hablamos de partes, ¿ve? Entonces, el mejor par, yo no estoy diciendo que la C no sea una analogía, escúchame. La C también es una analogía, el cabello y el champú. Me parece una analogía, pero el mejor par está dado por la E. ¿Por qué? Porque tanto el piso como la pared son partes de, son superficies, son cosas, ¿entiendes? Y la cera y la pintura son esas sustancias que se le colocan, ¿no? Que cubren, que recubren. Por eso es que la mejor opción sería la E. Yo no estoy diciendo que la C no sea, repito, la C también puede ser una analogía, pero no es el mejor par. En esta ocasión, el mejor par es la E. Muy bien, avancemos. Entonces marcamos, ¿ya? Pared, pintura. Listo, vamos con la 7. Medicina vencida. Ujú. ¿Cuándo una medicina está vencida? Bueno, tenemos que asumir que la palabra vencida acá, ¿qué significa? Por el significado condicionado vencida, ¿qué podría significar? Por el significado condicionado vencida, ¿qué podría significar? Que está malograda. Ah, ya, claro, por el significado condicionado, vencida puede significar que no sirve. Ajá, muy bien. Si la medicina está vencida, no sirve. Claro, eso está bien, está caduca, muy bien. Ya no sirve. Así como, ahora, ¿qué es la medicina? Es una sustancia, ¿no? Yendo a la primera columna, no hay una sustancia, pero nos quedamos con la segunda columna. Vencida quiere decir caduca, que ya no sirve, que ya no sirve. ¿Cuál sería entonces tu respuesta? Que ya no sirve, vamos. La D, ¿no? Claro. Entonces decimos, ¿qué tiene que ver la medicina vencida con la ley obsoleta? Pues hay una relación, hay un vínculo. Si está vencida, está obsoleta, la relación es que ya no sirven. Si la medicina se vence, ya no sirve, no tiene esos efectos. Si la ley está obsoleta, ya no hay un efecto. Muy bien, ya lo comprendiste. 7D, dedo. Vamos más rápido, ¿ya? Ahora sí, que ya entendiste. Predecir agorero. Ahora, miren, aquí apareció un sustantivo, agorero, y apareció un verbo. Fernández, cuidado, tu audio se encendió. Muchas gracias. Ah, ya. No, no es sinonimia, estimada Eva, no es sinonimia. Te explico por qué no es sinonimia. Porque este es una persona, un sujeto, y predecir es una acción.
Entonces, me parece que lo podemos leer de derecha a izquierda y si utilizas el tipo analógico, pues sería el sujeto, por este lado, el sujeto, y por el otro lado, predecir sería la función, ¿no? Algunos dicen función sujeto. O si lo lees de derecha a izquierda, el sujeto y la función. Entonces, el agorero necesariamente es el que tiene que predecir, necesariamente. Así como vamos a descartar algunas alternativas. Por ejemplo, libro quedaría descartada, ¿no? Porque no es una persona. El científico tiene que investigar, claro, muy bien. El alumno tiene que copiar, vamos a ponerle un check también, ¿sí? El cómico tiene que reír, no. El historiador tiene que inventar, no. Mira, vamos a ir descartando. Quedaría descartada esta, quedaría descartada esta y te quedan esas dos opciones. Pero, ¿cuál sería el mejor par? ¿Qué tiene que ver el predecir con el investigar? Sí, pero ¿qué tienen algo en común o no? El predecir y el investigar. ¿Para qué? Para determinar algo, ¿no? Para hallar algo, ¿no? Para establecer qué? Conclusiones, ¿no? Para poder concluir. Entonces, tanto la investigación como la predicción hablan de un hecho, de un acontecimiento, ¿no? El agorero predice, ¿no? Con sus saberes, con sus habilidades. Y el científico investiga, también con sus habilidades, ¿no? Bien, entonces ahí está. Es el mejor par. Bien, insecto zancudo. Aquellos que trabajan con el tipo analógico ya inmediatamente van a decir lo siguiente, ¿no? El insecto es el insecto es el género y el zancudo es la especie. Entonces ahí tenemos la relación de género a especie, ¿no? El insecto es un zancudo. Me conviene leerlo de derecha a izquierda. El zancudo es un tipo de insecto. Me conviene leerlo hacia la izquierda, ¿no? Si el zancudo es un insecto, entonces la pantera es un felino, dicen por ahí. ¿Ya? El pino es un árbol, sí. El mosquito es una mosca, no. La uva es una fruta, sí. El pollo es un gallo, no. Mira, quedarían descartadas. Y ahora vamos con la naturaleza, ¿no? Estamos hablando de animales. El mejor par está ahí, ¿no? Si el zancudo es un insecto, pues la pantera es un felino. Ahí está la especie y ahí está el género. ¿Ves? Hay tres analogías ahí, pero el mejor par es el que está en la opción D. Muy bien, avancemos. Os punzón. Ya, en este caso, me parece que la analogía no vincula los términos de manera horizontal, ¿ya? Porque si te das cuenta, aquí dice agricultor, trigo, cuchillo, cortar, te das cuenta, no hay tantos sustantivos. La hoz es una cuchilla, ¿no? Manual para cortar. Y el punzón es una punta, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuál sería la mejor opción? Miremos hacia abajo, ¿no? La hoz sirve para cortar y el punzón pues sirve para hacer huecos, ¿no? Esta era una analogía, es una analogía que relaciona los términos de manera vertical. Ahí está lo que te decía, ¿no? Si la hoz se usa para cortar, pues entonces el punzón para hacer huecos. Esa es la analogía. Sí, dime, Juan. Ah, ya, un instante, un instante. La 5 y la 6. Ah, ya, 5 y 6. Ya, a ver, hijo. Ahí está. 5D y 6E. Esos son, Juan. ¿Ya está? Ahora sí. 5D y 6E. Listo. Bien. Pantera y tigre. Bueno, si tú dominas los tipos analógicos, no hay por qué, Juan. Pantera y tigre son felinos, o sea, están al mismo nivel, ¿no? A eso, ¿cómo lo llamamos? Cohiponimia, ¿no? Son cohipónimos, están en el mismo género, la pantera y el tigre. Así como la paloma y el gorrión son aves, la hiena y el lobo,
Pues la hiena es familia de los félidos, el lobo de los cánidos, no me parece que tengan relación. Jazmín, margarita son flores, jabalí, jabalina, bueno, es la hembra, papa y camote son tubérculos, pero estamos hablando de qué? ¿De qué estamos hablando? De animales, ¿no? Entonces, ¿cuál quedaría descartada? La papa y el camote descartada. Mira, vamos a ir descartando. Hablamos de animales. Papa y camote descartado. Jabalí, jabalina, no, porque esta es la hembra. Jazmín, margarita no son animales. Me queda hiena, lobo y paloma, gorrión. Pero la hiena no es un cánido. La hiena se emparenta más con un félido. No está vinculada a los perros. Mientras que la paloma y el gorrión sí, pues son aves, ¿no? Si la pantera y el tigre son felinos, la paloma y el gorrión son aves. Respuesta, avión. Te pusieron una para confundirte ahí, ¿ah? Sí, la mayoría pensaría que la hiena y el lobo, ¿no? Pero no, 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 no. Aunque no lo creas, la hiena está más emparentada con los felinos, ¿no? La hiena, ¿qué era? No es un canino, está emparentado más con los felinos, ¿ya? La B no es, no, no sería la B, no sería la B. Paloma y gorrión son aves. Bien. Luego lo vemos en el diccionario. No quiero que se ponga lenta la máquina, pero a ver si acá tengo en mi diccionario. Hiena, ¿ya? A ver, vamos revisando la 12 para que te quedes contento porque si no vas a pensar que uno te está engañando. Ya, la hiena dice mamífero carnívoro de África y Asia, de pelaje áspero, gris, amarillento, con listas o manchas en el lomo y los flancos, que dice, llega a los 70 centímetros de altura. Es un mamífero carnívoro de África, dice, y Asia. No lo han clasificado tanto, ¿no? Ahora, si fuera por mamíferos carnívoros, pantera y tigre son mamíferos carnívoros también. La hiena y el lobo son mamíferos carnívoros también. O sea, no estoy diciendo que esta no sea una analogía. Es una analogía también, pero por otra razón. O sea, si consideramos que la relación es mamíferos carnívoros nada más, ¿sí? Si la relación es mamíferos carnívoros, pues ya no consideramos el género, solamente decimos mamífero carnívoro, ¿no? Ahí la opción sería la B. Habíamos analizado paloma gorrión por la clasificación, ¿no? La taxonomía. Pero igual sabemos que las dos son analogías, solo que por diferente criterio. Sí, Eva. Ahí está. El perfume y el olfato. ¿Qué es un perfume? Pues es una sustancia que se percibe con el olfato. ¿Ya? El perfume es una sustancia que se percibe con el olfato. ¿Qué es el olfato? Pues el olfato es un sentido, ¿no? El olfato es un sentido. La vista, el gusto, el oído, el tacto son sentidos. Ahora pensemos, ¿qué percibimos? 12B dicen, el ceviche con el gusto. Pero cuidado, el ceviche es algo preparado. A ver, pensemos. Podría ser, ¿ah? Pero pensemos. La palabra perfume aquí, ¿a qué se refiere? ¿Creen que se refiere a la esencia? Puede ser un término general, ¿no? Yo puedo percibir un perfume con el olfato. Ahora, puede que la palabra perfume sea genérica, ¿no? Ceviche es muy específico, ¿no? Pues, si diría plato, gusto, pensaríamos, ¿no? Platillo de repente, es un aroma, ¿no? Perfume como aroma. Claro, y si es así, entonces nos quedamos con ruido, ¿no? Hay perfumes que se perciben con el olfato y hay ruidos que tienen que percibirse necesariamente con el oído. O sea, por generalidad, ahí nos estamos quedando con la C, ¿ya? Las otras son demasiado específicas. Película, ceviche, escultura, ¿no? Son demasiado específicas. Y la E no tendría sentido porque percepción no es un sentido. ¿Entiendes? O sea, hemos marcado la C porque son generalidades, ¿no? Perfume, ruido. Hay perfumes, hay ruidos. Bien, vamos con la 13. Ahí está. Demente y lucidez. He ampliado un poquito para verlo mejor. Ya. ¿Qué tienen?
¿Cómo se vinculan el demente y la lucidez? ¿Qué decimos del demente? ¿Qué es un demente? Es una persona que ha perdido la lucidez, ¿no? Es una persona que ha perdido la lucidez. ¿Ya? En la 12 ahí está Juan, la C. Ahora estamos en la 13. El demente ha perdido la lucidez, así como el demente no se caracteriza por la lucidez. Ya, vamos a descartar la D. Yo no marcaría, la que menos marcaría sería la D. Y te explico por qué. A ver, recuerden esto. Demente es un adjetivo, ¿ya? Cuando yo digo es un demente o está demente, me estoy refiriendo a una característica, mientras que la lascivia es un sustantivo. Ahí voy, ¿no? Entonces tendríamos que buscar un adjetivo, ¿no? Por ejemplo, me quedaría temerario, sabio, pedante y vanidoso. Esas sí podrían ser respuestas. Demente, adjetivo, ¿no? Temerario, adjetivo, sabio, adjetivo. Ujú. El demente es el que carece de lucidez, dice ya. El demente ha perdido la lucidez. El temerario ha perdido el prudente. No tiene sentido, te das cuenta, por categoría gramatical, descartada. Pedante, aromático, nada que ver. Lascivia, castidad, descartada de plan. El vanidoso ha perdido la modestia, tal vez, pero dice modesto. Entonces, descartada también. La única que te queda es esta. Creamos la oración. Creamos la oración. Podemos reestructurar nuestra analogía. No era que el demente había perdido la lucidez, sino que el demente se caracteriza por la falta de lucidez, ¿no? Por la ausencia de lucidez. Así como el sabio carece de ignorancia porque lo sabe todo. Entonces, la naturaleza me lleva a pensar en la carencia. Muchachos, siempre tienen que, claro, claro, esa es, Cristian, esa es. Siempre tienen que identificar una palabra que asocia a los dos pares para que ustedes puedan tener la certeza de que esa es la respuesta. No pueden solamente marcar porque les parece, no, hay que identificar exactamente cuál es la relación. El demente carece de lucidez, ¿no? Y mientras que el sabio carece de ignorancia, ¿no? Y otro detalle, la categoría gramatical, no se olviden, ¿ah? Muy bien, avancemos. Hijo y nuera. A ver, pensemos, ¿cómo se vinculan el hijo y la nuera? ¿Qué relación tiene el hijo y la nuera? Vamos, pensemos. ¿Qué es una nuera? La nuera es, ¿qué es la nuera? Vamos, muchachos, ¿qué es una nuera? La nuera es, ¿nadie sabe qué es una nuera? Vamos, muchachos, ¿qué es una nuera? Veamos, anotemos. La nuera es la esposa de tu hijo, claro, es la esposa de tu hijo. Así como, entonces esta tiene que ser esposa, ¿no? Así como, ¿cuál sería la mejor opción? Por ser esposa, ¿no? La cuñada es la esposa de tu hermano, ¿no? ¿Mm? La hermana es la esposa de tu hija, no. La abuela es esposa del abuelo. Sí, pero hablamos de relaciones, ¿no? Tu hijo, tu hermano. Entonces, creo que ya salió, ¿no? 14A. Claro, si la nuera es la esposa de tu hijo, la cuñada es la esposa de tu hermano. Muy bien, por relaciones de proximidad. Muy bien. Ya, listo. Paisano y ciudadano. Bueno, pensemos en el término paisano, ¿no? Según el significado condicionado, puede ser paisano propio de un país o paisano, pues también se le llama al que pertenece a un país o tiene compatriotas, ¿no? El ciudadano pertenece a una ciudad, ¿no? Ahora, paisano también puede tener otra acepción, ¿ah?
Pensemos. Me parece, me parece que la palabra paisano está condicionado, ¿no? No se refiere a que vive en un país, sino paisano ¿en qué sentido? Vamos, pensemos en paisano. A ver, según nuestro diccionario, paisano dice, natural de una persona del mismo país, provincia o lugar que otra, provincia, ¿no? Pero también en la tercera acepción dice campesino o aldeano, dice en la tercera acepción, ¿ya? Ahora, si es una analogía vertical, pues tendríamos que vincularla de la siguiente manera, ¿no? El paisano vive en provincia y el ciudadano vive en el extranjero, no tiene sentido, ¿no? Pero si decimos que el ciudadano vive en la capital, vive en la ciudad capital, porque tenemos que asumirla, entonces podríamos tener una relación, ¿no? No, no podría ser la D, porque el ciudadano no vive en el extranjero. El paisano puede ser llamado pueblerino y el ciudadano capitalino, ¿no? Vive en la ciudad, ¿no? Entonces pensemos que la relación aquí es de sinonimia. La relación aquí es vertical, pero es una relación de sinonimia. ¿Por qué? Porque el paisano es sinónimo de pueblerino y ciudadano es sinónimo de capitalino, ¿no? La capital. Muy bien. Clave C. Nos quedamos con la C. Batán licuadora. ¿Qué es un batán? Una piedra, ¿no? Para moler, ¿no? La licuadora cumple la misma función, pero la licuadora tiene motor, ¿no? El batán es más tradicional, ¿no? Podríamos hablar de evolución. Yo no comparto esa idea, pero bueno, algunos consideran que ahí hay evolución, ¿no? Es como cuando hablan de escalera ascensor y dicen que hay evolución, ¿no? Bueno, cumplen la misma función, pero no es que haya evolucionado. O sea, hay que tener mucho cuidado con ese concepto de evolución. El batán y la licuadora cumplen las mismas funciones, solo que el batán es tradicional, no utiliza motor, es más rústico, y la licuadora, pues, es un aparato, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta? El tenedor y la batidora. Podría ser, ¿no? Pero Ya, la B, el abanico y el ventilador. Sí, 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 podría ser también. Nos quedamos con la B. Sí, un abanico y un ventilador, ¿no? Motor, cumple la misma función. Sí, ahí está. Suegro y yerno. Vamos. ¿Cómo se vinculan el suegro y el yerno? El suegro tiene una hija y el yerno es del esposo de la hija, ¿no? El suegro tiene un yerno. Para que haya un suegro, tiene que haber un yerno, ¿no? O sea, para que haya un suegro, tiene que haber un yerno. Padrastro y entenado, es coexistencia, no complementarios. ¿Te acuerdas de las clases anteriores, antónimos? Para que haya un suegro, tiene que haber un yerno. Para que haya un yerno, necesariamente hay un suegro, ¿no? La B, ¿no? Dice, para que haya un abuelo, tiene que haber un nieto. Ya, pero ahora hay un detalle importante. No están considerando ustedes el tercer término. ¿El suegro qué tiene? Tiene una hija, pues. Mm, puede ser, ¿no? A ver. El suegro tiene una hija y el yerno se ha casado con la hija. A ver. Mm, ya. Padrastro entenado. El entenado es el hijo de, bueno, de tu esposa, ¿no? El padrastro tiene entenados que son los hijos de su esposa. Pero no, no hasta la relación. Tu hijastro. Ya. Ahora, ¿por qué sería ese el mejor par? Estaba pensando. Porque son familia. Porque son familias solo que no tienen vínculos sanguíneos, ¿no? Miren, miren, no tienen vínculos sanguíneos, razonen. Padrino y ahijado no, porque no tienen vínculos sanguíneos.
porque no son familia, perdón. Abuelo y nietos, no. Tío y sobrino, no. Me quedaría esta, ¿no? Padrastro y entenado. Bueno, no hay vínculo ahí sanguíneo, ¿no? Nos quedamos con esa. Luego la seguimos revisando. Corrupción, censura. Te hace pensar, te hace pensar. Sí, así son las analogías. Bien. Corrupción, censura. Pensemos en qué es la corrupción, muchachos. ¿Y qué es la censura, no? Nos conviene leerlo de derecha a izquierda. La censura es la prohibición. La censura es la prohibición. Y la corrupción es el acto de corromper, ¿no? Ah, podría ser. Causa-efecto. Ya. Puede ser, ¿ah? La corrupción genera censura, claro, prohibición. La corrupción genera censura, ¿no? La corrupción genera prohibición, censura, ¿no? Hay que censurar a los corruptos, también podría ser. Si hablamos de analogías de causa-efecto, pues claro, el delito es negativo. Si se comete actos de corrupción, pues se censura, ¿no? Se censura a alguien. Y en este caso, si se comete un delito, pues hay una pena, ¿no? Hay una pena. Hay que pagar. Muy bien, hay castigo, ¿no? Muy bien, avancemos. Tambor, revólver. Ahora, aquí viene en lo que les decía, ¿no? Lo del significado condicionado. La palabra tambor ahí no significa, no, ¿dónde están dónde están las balas, claro. El tambor sería la parte del revólver, claro. Si el tambor es parte del revólver, pues sería donde están las balas. Pero eso siempre y cuando sea una relación de parte a todo. O sea, de parte a todo podría ser parietal cráneo. Mira, mira lo que vamos a hacer, ¿ah? Si aquí tambor fuera una parte del revólver, escucha, entonces la clave sería parietal cráneo. Parietal es un hueso que es parte del cráneo. Pero también podríamos decir que si miramos hacia abajo, la analogía puede ser vertical. Quiero que observes. El tambor, ¿no es cierto que es un instrumento de percusión igual que el bombo? Y el revólver, ¿no es cierto que es un arma de fuego igual que el rifle? Entonces me parece que ese está mejor, ¿no? Ese está mejor. ¿Saben por qué está mejor? Porque la relación es de género, ¿no? Entonces está mejor. La E, pues claro. Ahora, ¿por qué parietal cráneo? Porque no hablamos de armas, porque no hablamos de algo creado, ¿no? Entonces, esta es una analogía vertical, ¿no? Si el tambor es un instrumento de percusión como el bombo, el revólver es un arma de fuego como el rifle. Ahí está, clave E. Es mejor. A ver, vamos a borrar esto. Quiere que dejemos una nota. Ya está. Listo, avancemos. 20. El periodista informa con veracidad. Tienes que aceptar, ¿ah? Ojo, que el periodista es veraz. No puedes pensar que hay periodistas que son sobornados, que tergiversan las noticias. Hay periodistas que no son buenos periodistas. Tienes que pensar en el periodista y la característica del periodista es la veracidad. Así como, bueno, la única que te queda ahí es la de cirujano serenidad, ¿no? Por la cualidad, ¿no? Ujú, muy bien, avancemos. Púlpito en la iglesia. El púlpito es ese altar, ¿no? Esa superficie ligeramente elevada desde donde se realiza pues la homilía, ¿no? Pues, el púlpito es parte de la iglesia, así como es una parte de la iglesia, ¿no? La iglesia como construcción. La tribuna es parte del estadio, sí, el trono del palacio
No, el escenario del teatro sí, la arena del circo sí, la pantalla del circo, la pantalla del circo no. Pero ahora piensa, piensa. El púlpito es desde donde se dirige, ¿no? La ceremonia, así como la actuación, ¿no? El escenario, claro, desde donde se observa, ¿no? Muy bien, nos quedamos con esto. ¿El acuario contiene peces? ¿El rebaño contiene ovejas? No, descartada la. El acuario contiene peces. Vamos terminando. Así como. ¿Cuál marcarías? ¿El corral contiene pollos? Sí, se tiene que aceptar, ¿no? ¿La selva contiene animales? Sí. ¿La colmena contiene abejas? Sí. ¿La jaula contiene aves? Sí. ¿Por qué sería la mejor opción la D? Se olvidaron de algo importante. Chicos, atentos, ¿ah? Miren, voy a regresar. Acá dice, acuario, peces. No te está dando el nombre de una especie, te dice peces. Ahora, ¿qué es un acuario? Es un objeto construido, ¿no? Por el hombre, ¿no? Tenemos que aceptar que hablamos de ese acuario, el acuario construido por el hombre para contener peces, ¿no? Peces en general, peces en general, ¿entiendes? Entonces, a ver, vamos muchachos, tú puedes. Descartamos corral pollos, ¿no? Ah, ya te diste cuenta, muy bien. Descartamos pollos porque es muy específico. Descartamos selva porque la selva no construimos una selva, ¿no? Descartamos, ahí está, colmena porque, bueno, en este caso es específico también, ¿no? Pero si yo digo peces y aves, claro, tú construyes un acuario para colocar diversos peces y una jaula para colocar diversas aves. Tienes que aceptar que la jaula aquí cumple ese propósito. ¿Ya? Muy bien. Respuesta, enano. Enano, ¿ya? Enano. Muy bien, anota, por favor. Bien, el caballo es el establo, así como 23. El caballo se guarda en el establo, ¿no? Duerme en el establo, vive en el establo. Así como crías caballos en el establo, ¿no? Crías abejas en el enjambre, no. Hormigas en el hormiguero. Crías hormigas en el hormiguero. Perro en la jaula. Paloma en el palomar y pato en el corral. Yo estoy entre la D y la E. Piensa. El caballo en el establo. El pato en el corral, ¿no? Claro. La E. ¿Por qué? ¿Por qué no paloma y palomar? También puede influir que aquí son términos de diferente raíz, ¿no? Caballo y establo no tienen la misma raíz. Paloma, palomar, bueno, pato y corral, diferente raíz también, ¿no? Por ahí está la relación. Hay que ver todo, ¿ya? Bien, belicista guerra. El belicista es el que busca la guerra. Ya ese está muy fácil, ¿ah? Antonimia, ¿no? Hacia abajo, mira, belicista guerra, guerra y paz son opuestos. Respuesta a la 24, al ojo. Listo, avancemos. 24A. Anótala, por favor, Antonio, Marjorie, anotemos 24A. Muchas gracias. Listo, 25. El perro se caracteriza por su fidelidad, así como es la característica que más resalta, ¿no? El toro por su agresividad, ¿sí? Hablamos de una cualidad, ¿no? Para con alguien, ¿no?
puede ser fiel, agresivo o terco. Pero el toro es agresivo, no es una cualidad intrínseca, ¿no? Ahora, asociamos que el perro es fiel y la mula es terca, ¿no? Fiel como el perro y terco como una mula, también están vinculados. Sí, 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 sí. Lo convencional, recuerden, lo convencional. Lo convencional. Bien, vamos terminando. 26. El gallinero y el gallo. El gallo del gallinero, ¿no? El gallo vive en el gallinero. Bueno, el gallo es el macho de la gallina, ¿no? El gallo es una especie. El bagre en la pecera, sí. La abeja en el panal, sí. El ganado en el establo. Pero ganado es un término muy genérico. Mira, voy a descartar ahí. Voy a ir descartando, ¿no? El ganado quedaría descartado. La paloma en el aire, no, no es un lugar. El cerdo en el chiquero. ¿Qué pasó con la E? Aquí dice gallinero a gallo, o sea, el lugar y el especie. ¿Qué pasó acá? El orden, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el orden. Descartadas estas tres. Vamos. B, ¿no? Los gallos en el gallinero y las abejas en el panal, dice. Muy bien. Anotemos, por favor. Respuesta. Bien. 27. Le agregas limón al ceviche. No puedes preparar ceviche sin limón. Necesariamente tienes que agregarle limón. Ahora, ¿qué hace el limón? ¿Qué es el limón? Es, bueno, el jugo, el zumo de limón, ¿no? No es el ingrediente, sino el zumo, ¿no? Y es ácido. Sirve para sazonar, ¿no? Bueno, el ceviche. Así como, bueno, el ceviche es un plato. La D, ¿no? El vinagre ácido para el escabeche, ¿no? Muy bien, excelente. Lo identificaron rápido. 27D. 28, terminamos. El cirujano utiliza un bisturí, así como, a ver, de derecha a izquierda, el abogado utiliza una ley. Sí, pero no es física, ¿no? El médico utiliza un enfermo, quedaría descartada la B, ¿ya? Quedaría descartada la B. Tachamos, ¿ya? La plomada utiliza el ayudante, pero ayudante es un término muy genérico. Descartamos. ¿El chofer utiliza el manejo? No. ¿El albañil usa el cepillo? No. No es una herramienta frecuente, ¿no? No sé, ¿ah? Te quedaría que el abogado utiliza las leyes, ¿no? Bueno, no hay otra también, no hay otra, no hay otra. Ahora, el abogado y el cirujano son profesiones, ¿no? El médico y el abogado, ¿no? Muy bien. Burgomaestre, consejo. El burgomaestre es quien preside el consejo. El burgomaestre es el alcalde y el consejo es la municipalidad, ¿no? Así como el director dirige la escuela, ¿no? Magistrado dirige un juzgado, no dirige, ¿no? El alcalde del presidio, no, el alcaide sería con I. El dirigente dirige un club, claro, pero hablamos de administración, ¿no? Local, hablamos de gobierno. Bueno, a ver, sería, si el burgomaestre dirige el consejo, el director, la escuela. Sí, 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 sí. También me quedaría magistrado juzgado, ¿ah? A ver, me quedaría ver acá, solamente para cerrar, una excepción de consejo, ¿ya? Consejo dice municipio y el burgomaestre es el alcalde, ¿no? Ahora, magistrado, según nuestro diccionario, dice miembro de la carrera judicial con categoría superior a la del juez, pero no dirige, ¿no? Nos quedamos con la... Listo, 29A. Última analogía de la noche, para ir cerrando. Introito misa, ya. Introito, intro, la introducción de la misa, ¿no? El introito es la primera parte. Entonces pensemos, si el introito es la primera parte de la misa, que es una ceremonia, ¿cuál sería la primera parte, no? Comienzo es demasiado genérico, elocución del discurso, perorata del recital,
apertura de la ópera y prólogo del libro. Tendría que decir obertura, ¿no? De la ópera es la obertura. Yo pensé que decía obertura, pero decía apertura, ¿no? Ahora, si hablamos de partes iniciales, el prólogo es la parte inicial del libro. El prólogo es la parte que se antecede al cuerpo de la obra, ¿no? A ver, vamos. Perorata. Bueno, una perorata es en sí un discurso, ¿no? Viene de perorar, pronunciar un discurso. Nos quedaría elocución, la última, ¿ya? Elocución también es un discurso, me parece. Elocución. Yo me voy a quedar con la E, pero tendría que decir obertura, ¿no? Elocución, dice, manera de hablar, modo de elegir, ¿no? Bien, nos quedamos con la E. Solo por el sema del inicio, muchachos, ¿ya? Solo por el sema del inicio. Recuerda, solo por el tema del inicio, ¿no? Porque recordemos que el introito es la introducción a la misa y el prólogo es la introducción a un libro, ¿no? Repito, aquí para que sea una mejor analogía tendría que haber dicho obertura y no apertura, ¿no? Obertura. Obertura, ópera. A ver, veamos, con ese término cerramos. Obertura. Según nuestro diccionario dice, pieza de música instrumental con que se da principio a una ópera, oratorio u otra composición lírica, ¿no? Ya, sería la de Rebeca, siempre y cuando diría obertura, ¿ya? Obertura. Podemos modificarla. Sería una mejor analogía. Bien, queda el material extra para ustedes, por favor. Algunas analogías ahí para revisar. Las terminan, damos las claves de estas 20 analogías al inicio de la próxima sesión, rapidito. ¿Ya? Espero no tener dificultades. Las trabajan, por favor. Si tienen alguna dificultad, la próxima clase ya me avisan. Bien, por hoy nos vamos a quedar ahí. Ya voy a dejar de presentar.